La primera pregunta antes de comenzar el mensaje del día de hoy es, ¿ustedes duermen solos? Que estos temas que vamos a hablar son complicados. Digo, no, pues ya se van a dar cuenta por qué. Hoy vamos a hablar de los demonios. Usted duerme solo y todo su cuarto queda a oscuras cuando... Complicado, entonces, complicado. No. El tema de los demonios es un tema que el creyente tiene que tener paz y tranquilidad. El creyente debe saber que si hay algo victorioso que Dios le ha dado al creyente es el poder también en lo espiritual, la victoria en lo espiritual. Así que ni el mismísimo el diablo en persona dice que las puertas de la Hades no prevalecerán contra la iglesia, que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Así que por ningún lado hay forma de que un creyente pierda, a menos que, y hoy vamos a mirar las advertencias que tienen que ver con eso. ¿Ok? Pero vamos a comenzar en horas. Antes de eso, con un breve resumen. Recuerden, estamos en Lucas. Lucas nos llama la atención respecto a demostrar que Jesús es el Mesías, por lo tanto coge el Antiguo Testamento para demostrarlo, nos muestra que realmente Jesús cumple todos los requisitos que el Antiguo Testamento señalaba de quién debía ser el Mesías. Y obviamente, según las profecías del Antiguo Testamento, debería venir primero un precursor, y efectivamente vino ese precursor que es Juan, y por eso Lucas comienza con la historia de ese precursor. Juan el Bautista tiene su nombre con un ministerio muy especial que tenía la misión de anunciar al que venía. Y así ocurrió. Cuando tenía 30 años, Juan estaba bautizando Juan en el río Jordán y vio a lo lejos a Jesús y dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese mismo instante también Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí comenzó el ministerio de Jesús y terminó el ministerio de Juan. Juan siguió predicando, pero ya por mucha menos gente y siguió predicando sobre todo contra el imperio romano y contra sus líderes, por lo cual lo llevó preso. Jesús entonces comenzó su ministerio recorriendo todos los lugares y empezando a mostrar que él era el Mesías con señales. Subió a un monte a orar y cuando bajó escogió a 12 personas que llamó apóstoles. Esos 12, más otra cantidad de personas, una multitud que había, les dio un discurso que se llama el Sermón del Monte, en Mateo se llama así, en Lucas tiene otro nombre, y allí ese sermón habla del amor al prójimo. Después de eso, el Señor siguió recorriendo todas las ciudades y lo que vemos de una manera muy chévere es que el Señor en todos esos lugares hacía prodigios, milagros, sanidades, para demostrar que era el Mesías. Pero ocurrió que el Señor se dio cuenta que la gente no le creía de verdad, que la gente simplemente lo seguía porque el Señor daba alimento, porque el Señor daba algunas cosas, para cosas materiales, pero no creían que fuera el Mesías ni que fuera Dios. Cuando Jesús se da cuenta de eso, le dice a sus discípulos, de aquí en adelante voy a hablarles únicamente por parábolas, para que ellos oyendo no oigan. Interesante eso, ¿no? Dijo, ya les mostré, no quieren creer, listo, ahora solo el que quiera creer me va a entender lo que voy a hablar. Y la primera parábola que vimos fue la parábola del sembrado, que la vimos ya hace un tiempito acá. Todo eso porque Jesús ya había mostrado a todos específicamente su poder y su gloria. Después de la parábola del sembrador, el Señor dijo que había un tesoro que no podíamos ocultar, que es el Evangelio, que no lo meta debajo de una mesa porque es para que ilumine todo. También vimos la escena donde Jesús, su padre y sus hermanos lo buscan, diciendo que lo van a buscar sus hermanos y Jesús dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y lo último que vimos la semana pasada es que Jesús, viendo a sus discípulos que están en un momento de peligro, en medio de una tormenta, calma el mar, reprende al mar, básicamente a las olas que están levantándose, le dice que calle y el mar enmudece, dice la Biblia, y se crea bonanza, o sea, paz, tranquilidad. Y eso es para demostrar que Jesús es Dios, porque solo Dios tiene poder sobre la naturaleza. Y hoy vamos a seguir en Lucas capítulo 8, versículo número 26. Y hoy vamos a hablar de el endemoniado Gadareno, no ganadero, Gadareno. No confundan, por favor. Gadareno. ¿Listo? El endemoniado Gadareno. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que tú entiendas, que nosotros podamos entender, Señor, lo que hoy nos vas a hablar, que tengamos un corazón dispuesto para eso.
Ayúdanos a expresar con claridad lo que tú quisiste decir ya hace 2000 años, Señor, a que sea claro para que los oyentes, pero también que haya disposición para llevarlo a cabo. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les decía que si ustedes duermen solos, porque este tema es complejo a veces, ¿han tenido experiencias con demonios? Un señor dijo esta mañana, pues, a veces mi esposa parece el diablo cuando le salta el mal genio. Eso no es un demonio. No, hablo con seres espirituales, con un mundo espiritual. Estamos hablando específicamente de eso. ¿Ha tenido experiencias con eso? ¿Sufre usted como de mieditos y cositas? ¿Existe un mundo espiritual? Y la respuesta es claro, la Biblia lo dice que existe. El asunto es cómo manejamos y cómo debemos entender ese mundo espiritual. Pues para entenderlo, la historia es así. Dios no creó la maldad. Dios creó en ese tiempo unos ángeles. Todos eran buenos. Y creó uno muy bonito. Tan bonito que se llamaba Luzbel, más conocido como Luz Bella. Ese ángel manejaba muchas cosas en el cielo, pero un día decidió rebelarse. Cuando se rebeló, Dios lo echó del cielo, literalmente. Pero cuando lo echó, la tercera parte de los ángeles buenos también se torció y se vinieron con él a la tierra. Fueron echados. Entonces el Señor, cuando vio eso, condenó a esos ángeles a 3 lugares. El primero, a las prisiones eternas. Hay ángeles que ya están condenados, ya están, por decirlo así, perdón, aprisionados. Pocas palabras, ya están presos. Es el grupo 1. El grupo 2 son los ángeles que están en un lugar que se llama el abismo. Es una prisión que Dios tiene mientras los manda a otro lugar peor, que es el lago de fuego y azufre. Allá hay muchos, van a salir en el Apocalipsis. Pero el tercer grupo de ángeles andan por ahí sueltos. Ellos están aquí. Ellos están aquí. En medio de nosotros. Literalmente. Y tienen 2 funciones. Influenciar a los creyentes o poseer a los impíos e influenciarlos a ellos. Esas son las funciones de esos ángeles. Trabajan para Satanás, se rigen bajo sus preceptos, son gente muy educada. Los ángeles conocen perfectamente la Biblia. Con decirles que la han leído más que los mismos cristianos. Hay cristianos que ni han leído la Biblia, los ángeles se la saben toda. En la vaina es que no la creen, pero por lo menos la han leído. Ese es el punto. Teniendo eso en mente, es normal a lo largo de la Biblia y a lo largo de la vida que de vez en cuando nos encontremos con algunas personas que parecen tener algo que no es de acá, algo de verdad que es sobrenatural. Y vamos a estar mirando a una persona que la Biblia dice fue poseída, que vivía en una región que se llamaba la región de Gadara, que por eso decimos el endemoniado gadareno. La región de Gadara quedaba en uno de los, al costado opuesto, en el mar de Galilea, al lado opuesto de Galilea. Jesús, la semana pasada habíamos dicho que dijo que quería ir al otro lado. Le dijo a sus discípulos. Y se subió al barco con ellos y se echó a dormir. Y cuando estaba durmiendo Jesús profundamente, se levantó la tempestad. Los discípulos se asustaron, levantaron a Jesús, que ¿qué pasó? Jesús se paró, calmó la tempestad, pero no sabíamos por qué Jesús quería pasar al otro lado. Quería pasar porque Jesús, cuando quiere liberar a alguien, él recorre lo que sea necesario. Él va en medio de la tormenta, de la tempestad, gasta lo que tenga que gastar con tal de intentar salvar a un alma. Eso hace Jesús. Y aquí lo hizo. Se fue hasta el otro lado. Ellos discípulos no tenían ni idea con qué se iban a encontrar. Pero el texto sí dice que el Señor iba a empezar a tener un encuentro con una persona endemoniada. Para dejar claro qué significa una persona poseída. Satanás no puede poseer a creyentes, solamente puede poseer a personas que no tengan a Cristo en su corazón. Y cuando digo de tener a Cristo, significa que le han entregado su vida, que son conscientes quién es Cristo, que viven para él. Los cristianos, donde mora el Espíritu de Dios hay libertad, no pueden ser poseídos. Pero los cristianos sí pueden ser influenciados. Significa, los cristianos sí pueden llenarse la cabeza de ideas, de cosas que no son agradables a Dios, pero ahí está el Espíritu Santo para defenderlos. Pero una persona que no tiene a Cristo no solamente puede ser influenciada, sino también puede ser poseída. Y la posesión implica que el espíritu
El demonio se llama espíritu inmundo en la Biblia. Ustedes lo conocen con el nombre de Chucky. eh, que el Chucky puede entrar en la persona y toma el control de uno o varias partes de su cuerpo. Es más, puede entrar más de uno, como lo vamos a ver hoy. Pueden entrar 1000, 2000 demonios en una persona sin ningún problema. Porque le gustan los cuerpos humanos, especialmente los que tengan el pelo blanco, calvitos, gorditos, o sea, es una cosa impresionante. No hay preferencias. Le gustan los cuerpos humanos, eso sí dice la Biblia. Usted ya se estaba asustando. El punto es, por alguna razón, y ya vamos a entender cuál es, los espíritus no le gustan esos cuerpos. Y es más, les gustan hasta los cuerpos de los animales y vamos a entender por qué. Porque hay una razón de verdad muy válida para que eso se hace. Y esta escena pues responde esas preguntas. El texto comienza diciendo que en el versículo número 26 y el versículo número 27, vamos a colocarlo acá, dice que y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Dice que se fueron al otro lado de donde estaban, cruzaron finalmente en medio de la tormenta, y en el versículo 27 dice que al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, porque hacía mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Uy, horrible. La historia entonces lo que nos narra aquí es que después de que se bajan del barco, tan pronto se bajan, dice que viene corriendo un tipo todo loco. Usted tiene que imaginarse a ese hombre endemoniado. Es un loco completo. Está desnudo. Dice que llevaba así, era un hombre de la ciudad. ¿Qué significa? El tipo antes había vivido en la ciudad. Pongamos aquí un barrio cualquiera. El tipo vivía, no sé, donde haya gente, el Tintal, un ejemplo. ¿Hay gente aquí del Tintal? No, no me imagino así. No, no hay nadie del Tintal. Digamos que hubiera un loco en el Tintal. ¿Sí? Y el tipo vive en el Tintal, lo conocemos, vecino de nosotros, buena gente y todo. Y un día el tipo se vuelve loco. Y empieza a hacer cosas locas, y un día el tipo quiere andar desnudo, un día empieza a decir cosas, a gritar todo el tiempo, la gente lo empieza a agarrar, a coger, y el tipo no se deja, y el tipo empieza a huir a lugares desiertos. Y lo que se sabe, porque la gente es muy, el Tintal es rechismo, no. Lo que se sabe porque la gente es muy comunicativa, es que el tipo se fue a ir al cementerio del sur. Y eso es la historia, dicho en términos de hoy. Y que el tipo dice que por la noche grita allá en ese cementerio, pero que él busca una tumba vacía y se mete allá y duerme. Ese era este hombre. Que fuera de eso anda desnudo, que la gente viendo eso ya lo ha denunciado, pero que cuando van a tratar de agarrarlo no pueden. El tipo tiene demasiada fuerza, le ponen cadenas y las rompe. Es una cosa impresionante y no saben, pero era un hombre conocido de la ciudad, ¿ok? Un residente del Tintán. Y el texto entonces nos dice que el tipo moraba ya en los sepulcros. Vivir en un cementerio, wow, hay que estar loco para de verdad vivir en un cementerio. Y efectivamente este hombre estaba poseído. Y buscó un lugar como los cementerios, porque los cementerios tienden a ser solos. Dice la Biblia también que a los demonios les gusta vivir en los lugares desiertos. Y hay que entender, significa que andan errantes en lugares desiertos. Por ejemplo, ese tercer piso suyo que usted tiene desocupado. No, ya se empezaron a... No, lugares desiertos, estamos hablando de un lugar lejos. Un lugar, un desierto, un lugar abandonado, un lugar... Y básicamente ahí es donde les gusta habitar, en esos lugares donde los molesta. Nada lo podía controlar, dice acá que el hombre me llevaba muchos años. Tristemente este hombre, cuando dice acá que llevaba mucho tiempo, estamos hablando de años en esa condición. Ya era alguien reconocido, el loco de la ciudad, por decir así, el loco del Tintal. No vestía ropa, no moraba en casa, dice, no, nunca se quedaba, ya nunca más lo vieron en una casa, sino lo buscaban en el cementerio. Lo increíble de la historia está en el versículo 28. Versículo 28, que dice así. Dice que el demonio, dice el texto, o sea, el demonio, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y el demonio vino a Jesús y hace lo que siempre hace con cual los demonios siempre buscan asustar gente. Les encanta eso, que la gente se asuste, que les tenga miedo, y gritó. Pero cuando gritó, se dio cuenta frente a quién estaba, pero tan pronto gritó, al darse cuenta quién era, dice, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz.
Y un demonio increíble que nadie podía controlar ahora se arrodilla enfrente a Jesús y empieza a pedirle a Jesús ciertas cosas. Le dice, ¿cómo así? Un demonio se le arrodilló a Jesús. Mira, ahí está en el texto. Yo voy a tratar de hacer la voz del demonio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Más o menos así. Hijo del Dios Altísimo. Una vaina así. Una cosa así toda satánica. ¿Sí? El demonio le pregunta, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús? Es una cosa compleja. ¿Por qué se arrodilló el demonio? Fácil. El demonio conocía, y por eso le dijo a Jesús. ¿Dónde lo conoció si Jesús hasta ahora va allá? Lo conoció en el cielo. Ya sabe quién es. Él sabe, y es más, por eso le llama por su nombre. Peor aún, se le postró, porque sabe que ese hombre que está allí no es nada menos y nada más que Dios mismo hecho hombre. Es el Hijo de Dios, por eso se le arrodilló. Se le postró porque resulta que los demonios están sujetos a Dios. Un demonio no puede decir, me voy para el tintal. A ver, aquí me meto en la primera que yo quiera. No puede hacer eso. Los demonios tienen que pedirle permiso al Señor. O lo vimos la vez pasada en la historia de Job, cómo Satanás tuvo que pedir permiso para tocar la vida de Job. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le doy permiso. Que estuvimos hablando que no es la única escena en la Biblia que pasa eso. Jesús dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Jesús se lo prestó. Yo sí quisiera prestar a algunos de ustedes, de verdad. Serio, pero el punto es, el Señor en esta escena que estamos viendo, le está demostrando todo lo que hemos visto sobre eso. Jesús es Dios. Y los demonios saben quién es Jesús. Y por eso se postran, porque resulta que Dios tiene el control sobre ellos. Ahora, la gente ha cometido un error cuando iguala a Satanás con Dios. Satanás no tiene ninguno de los poderes, virtudes, atributos que tiene Dios. Satanás no es omnisciente, omnipresente, omnipotente, no tiene nada de eso. Es un simple ser creado. Poderoso, sí, pero es un ser creado. Los demonios, ¿son poderosos? Sí, pero son seres creados. Así de sencillo. ¿Está claro eso? Entonces, desde ese punto de vista, los demonios saben que hay alguien que es más poderoso que ellos, en este caso Jesús. Se arrodilla y el demonio le dice, ¿tú qué haces aquí si nosotros, la luz y las tinieblas, no tienen comunión? ¿Tú qué vienes a hacer aquí al lugar donde está todo oscuro, los sepulcros? ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Qué tienes con nosotros? Le pregunta el demonio a Jesús. Tremendo eso, ¿no? ¿Qué haría usted si un demonio le empieza a hablar? Uy, eso sería interesante. Y le dice algo más. No solamente le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo? Y le dice, hijo del Dios Altísimo. Dice, tú eres el Hijo de Dios, ya sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Uno, porque lo conocieron en el cielo. Y dos, porque el día que Jesús, a los 30 años, ellos supieron. En el cielo, obviamente, Jesús no tenía esa apariencia. Ahí no la tenía, pero lo conocían. Pero cuando llegó a la tierra, cuando tenía 30 años, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Y desde ahí Satanás y sus demonios identificaron a Jesús. Y lo persiguieron todo el tiempo. Entonces él ya sabía, este es Jesús, el Hijo de Dios. Y le dice, te ruego que no me atormentes. Los demonios conocen la Biblia perfectamente y saben que Dios les ha prometido atormentarlos. Dios creó un sitio específico para los demonios, que se llama el infierno. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus demonios. Así lo dicen las Escrituras. El hombre va al infierno porque sigue los pasos de Satanás, porque decide seguir las mismas cosas que Satanás sigue. Ese es el punto. Pero no fue un sitio creado para el hombre. Dios dijo, lo construí específicamente para Satanás y sus demonios. Los demonios saben eso y saben que es un lugar de tormento. Y saben que si Jesús da la orden, por ser quien es, por ser Dios, ellos van a empezar a sufrir tormento. Y entonces el espíritu inmundo le ruega a Jesús, no nos atormentes. Pero está en plural. No es uno. Dice, por favor, nuestro grupo acá, los parceros decimos, ¿sí? Los parceros demoníacos, no nos atormentes. No nos hagas eso que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que normalmente Dios en la Biblia muestra que hace con los demonios? Los manda al abismo. Hay unos, como les dije, en prisiones
eternas, otros están en el abismo. Es una prisión que en el Apocalipsis salen un rato y vuelve y Dios y los acaba. Pero ese es un lugar muy feo. Es un lugar donde están constantemente atormentados los demonios. Y ellos sabían que específicamente el Señor podía mandarlo a ese lugar. Ahora, el texto explica por qué. Ahora usted dice, ¿por qué el demonio le puede hablar a Jesús? Porque los demonios toman control de partes del cuerpo y en este caso de las cuerdas vocales. No sé si usted ha tenido experiencias con demonios. Yo sí he tenido hartas con ellos. Y los demonios tienden a que cambian la voz de la persona. Y lo que pasa es que el demonio toma las cuerdas vocales de la persona y las usa como quiere. A veces tienen mucha fuerza, es que cogen partes del cuerpo y se vuelven muy fuertes. Ahora, si no es uno, sino varios, se tiene que imaginar la fuerza de varios de ellos en eso. Ese es el punto de tener un demonio al frente. Alguien me preguntó, ¿y si hoy me aparece uno qué, pastor? Tranquilos, ahorita, pues digo, si duermen solos ustedes esta noche, eso es complicado. El versículo número 29 nos dice acá, vamos al versículo 29, que el Señor, el porqué del demonio le estaba hablando y una razón por las cuales quería hacerlo. Aquí está. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, o sea, era impulsado a los desiertos. A ese hombre que Jesús está liberando, ya le habían intentado sacar ese espíritu inmundo, esos espíritus, que son varios, y no habían podido. Dice que lo habían amarrado y el tipo rompía cadenas, estamos hablando de cadenas de hierro gruesas, y este demonio las rompía. Y obviamente hay que entender que los demonios tienen una cierta fuerza sobrenatural. Pero este, aunque tiene una fuerza sobrenatural porque no es uno sino muchos, está arrodillado frente a Jesús, clamándole que tenga casi que misericordia de él. Eso es algo impresionante. Eso es para mostrar que Jesús es Dios. Tiene poder sobre el mundo espiritual. Tiene poder sobre los elementos, lo vimos la vez pasada, sobre las tormentas, el agua, la lluvia, las estaciones, pero también tiene poder sobre todo lo espiritual. Por eso un creyente debe descansar, estar tranquilo cuando cosas espirituales pasen o ocurran alrededor de su vida, porque pueden pasar. Algunos creyentes preguntan, pastor, ¿será que me pueden hacer brujería? Yo le respondo, así se la intentarán hacer, pues pierden el año. La verdad, no hay nada que hacer cuando le intenten hacer brujería, porque resulta que un creyente, la brujería no pasa nada, nosotros somos libres en Cristo. Nada. Dice, pero pastor, es que a veces yo voy a algún lugar y yo oigo la puerta sonar. Yo a veces estoy acá sentado y aquí arriba juegan bolitas y estoy solo y no hay nadie y empieza a sonar ese piso. Y es como si fueran bolitas y recorre la bolita así y se devuelve y vuelve otra vez y hágale. O a veces mueven las sillas del lado de allá y se mueve la silla. Usted dice, ¿y qué hay que hacer cuando eso? ¿Correr? No, 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 sea gallina. Usted es cristiano, parece sería serio. Nada, no le pare bolas. Los demonios se alimentan de la publicidad, de asustar. Nada, diga, bueno, señor, tú estás conmigo, siga trabajando. Chao. Usted no tiene que pararle bolas a eso. ¿Ok? Ninguna. Por eso los demonios no entran a las iglesias como estas. Solo a las iglesias carismáticas y pentecostales. Porque acá, él pierde el año. Sabe que aquí el show no lo valemos. Por eso aquí no entran en lugares así. Usted no va a ver acá, normalmente los demonios entrando a sitios acá. No. Pero donde le paren bolas, él va y hace el show. Allá va. Porque quiere, le gusta eso. Le gusta, ay, vea, que quiero hacerme notar. Y se hace notar. ¿Está claro? Ahora, entonces, esa posesión diabólica impresionante, ¿ok? En la cual tomó el cuerpo y lo poseyó, hace que este hombre, como lo hemos visto en toda esta escena, grite a grito entero hablando con Jesús, rompa cosas y tenga toda esta clase de cosas tan fuertes para nosotros. Jesús entonces decide hacer algo increíble, es ponerse a charlar con el demonio. Interesante, ¿no? Charlar con un demonio. Y lo hace en el versículo número 30. En el versículo número 30, el texto dice, y Jesús le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ush. Entonces ahí en el versículo 30 dice así, y le preguntó Jesús, ahí está, diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Los demonios tienen nombres? Claro, tienen nombres propios, por supuesto que sí.
El problema es que la Biblia no nos va a dar los nombres. Normalmente no los vas a encontrar en la palabra de Dios. A Dios no le interesa que las personas sepan los nombres porque, increíble, saben el nombre de algo y empiezan, compran dos veladoras y lo empiezan a invocar. Eso es un problema. Mucha gente está esperando el nombre para empezar, ay, yo voy a consultarle a ese. Eso es algo complejo, pero sí tienen nombres. Hace años tuve una experiencia con una bruja, no una vecina, ¿no? Una bruja hechicera de Tin, de rito, y la señora bruja profesional desenterraba tesoros, era guaquera. Y me mostraba las fotos de los desentierros, una cosa impresionante. Yo apenas estaba llegando al Señor, yo no llevaba como un mes en el Señor, pero estábamos haciendo un negocio con ella de una casa, y yo fui simplemente para el negocio, pero ella me empieza a mostrar eso. Y yo empiezo a mirar y desenterraba tesoros. Imagínese una señora ya mayorcita, y la señora tenía detector de metales y eso. Y yo le digo, ¿usted cómo llega allá? Dijo, yo le consulto a mis espíritus. Y va y me muestra el altar. Eran dos mesas largas así. Y a cada lado tenía un montón de muñequitos. Tenía vírgenes, santos y animales disecados. Conejos, de todos animales ahí. Decía cada uno de ellos y empezó a decirme los nombres. Se llamaban, obviamente no les voy a decir, obviamente, ¿no? Pero tenían nombres muy puntuales y muy específicos. Esos nombres hoy en día también se usan y son fáciles de identificar. Yo los he visto en los videojuegos de muchos juegos de guerra y sobre todo juegos que abiertamente nombran a Satán y cosas de esas. Utilizan los mismos nombres que la señora utilizaba para los espíritus que ella invocaba para que le dijeran cosas. Era impresionante. Es decir, ese mundo espiritual existe. Obviamente esa señora, al consultar a eso, no se da cuenta que cualquiera que consulte y viva de eso, también esos demonios, esos espíritus están en ella. Entran, viven, conviven con ella. Eso es una cosa muy tenaz, consultar a una bruja, un hechicero, cualquier vaina de esos. Eso es muy complejo. La persona está buscando que algo de eso entre nuevamente a su vida. El texto nos dice entonces que él le pregunta cómo se llama y él le contesta, no le dio el nombre exacto, le dijo un nombre que se utiliza para definir un número. Le dijo, somos legión. Legión en los tiempos bíblicos puede significar dos cosas, 6,000 o 2,000. Si es una legión romana, son 6,000. Si es una legión que es romana, pero que es solamente de una población pequeña, son 2,000. Sean 6,000 o 2,000, no importa. Lo que quiere resaltar el espíritu es que son muchos en una sola persona. Imagínese 2,000 demonios en una persona. ¡Wow! Imagínese, eso es fuerte. Y le dice, nos llamamos Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, dice el texto. Muchos demonios habían entrado en él. Eso es algo, una vida muy tenaz y muy dura. Ahora, recuerden, una persona endemoniada no tiene cómo pedir ayuda. No tiene momentos de lucidez. Está controlada totalmente. Su mente está embotada, su cuerpo está manejado por Satanás, por los demonios o los demonios. No tiene control. La única forma de salvar a una persona endemoniada es la misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia de ella. No hay otra forma. Porque la persona misma no puede buscar ayuda. La persona misma no puede decir, oye, nada. Está impedida para eso. Eso es algo fuerte. Entonces, en la charla que el Señor sostiene, dice que los demonios le seguían hablando y le pedían un favorcito. Le decía, Señor, versículo 31. Le dijeron y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Al sitio que más le temen los demonios es al abismo. Y lo van a evitar a cualquier costa, como sea. Saben que es el lugar donde Dios los va a meter finalmente. Ellos saben que hay dos, el abismo y el lago de fuego. Y quieren evitar iniciar el primero, es el abismo. Y sea como sea, dicen, es un lugar que detestan porque saben que ahí inicia el tormento demoníaco. Ahí comienza. Por eso ellos buscan cualquier, en este caso, hombre, y vamos a mirar que también animales, para que estar allí antes que ir a ese lugar. Mientras esté en el hombre, no tiene tormento. Mientras esté en el animal, no tiene tormento. Pero si llega al abismo, a sufrir, a ser atormentado directamente por Dios. Ahora, el texto dice, y le rogaban que no los mandase
ir al abismo. Eso significa que los demonios saben harta Biblia, porque lo del abismo es algo que está en muchas partes de la Biblia, lo tienen claro, tienen clara la profecía bíblica, lo que se ha dicho de ellos. La vaina es que ellos piensan que al final Satanás va a hacer algo diferente y va a vencer al Señor. Y por eso ese ruego, como esa inquietud de evitar eso. Por eso la Biblia dice que andan por lugares desiertos, buscan esconderse, meterse por allá en lugares para que precisamente no se encuentren con el Señor y no los envíe allá hacia eso. ¿Ok? Ahora, siguiendo con la historia, el texto en el versículo 32, vieron que había un hato de cerdos, un criadero de cerdos ahí cerquita. Entonces, se llamaba la lechonería Gadarena, una cosa así. Entonces dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y lo increíble es que estaban en ese tiempo, recuerden que los judíos, el cerdo es un animal inmundo. Los gadarenos una región gentil. Entonces los criadores de cerdos que están ahí son gentiles, literalmente, porque hay muchos cerdos. Ahí dice que era un criadero. Marcos dice que son 2000 cerdos que habían más o menos ahí. No era un único dueño, había un montón de gente de la ciudad, pues que era la dueña de esos criaderos. Y esos cerdos están ahí siendo apacentados, los están dando de comer, y ellos viendo eso, los demonios dicen, no, no nos mande al abismo, mándenos a los animalitos. ¿Usted no ha visto a veces que su gato lo mira a usted diferente? ¿No? Que le ponen los ojos rojos así. ¿No? ¿No ha visto eso? Y a todos mirando a ese gato. Pues resulta que los animales sí pueden ser poseídos. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor dijo, les doy permiso, porque ojo, esa es la otra cosa, ¿no? Los espíritus inmundos, los demonios no entran si Dios no les da permiso. Y le piden permiso, déjanos entrar a los cerdos. ¡Wow! ¿Por qué? Cualquier cosa menos el abismo. Lo que sea menos el abismo, porque eso es tormento. Jesús accede. ¿Por qué Jesús accede? Recuerden que Jesús no se bajó solo, se bajó con los discípulos. Hay 12. Más otras, no, solo hay 12, 13 con él. Y cuando está allí con él, él les quiere dar una lección. Los discípulos, ojo, acaban de ver que el Señor hace lo de la tempestad y algunos empiezan a pensar, Jesús es Dios. Hasta sus discípulos hasta ese momento ya empiezan pero todavía había que confirmar eso. Ahora piensen, cuando yo veo a Jesús, que un demonio se le arrodilla, que el demonio le pide permiso, que el demonio le ruega y que el Señor le dice, bueno, pasar de aquí a allá, yo tengo que convencerme, él tiene poder sobre todo eso, él es Dios. Es una forma de convencerlos, yo soy Dios y por eso lo permite el Señor. Por eso dice en el texto, en el versículo 33, que efectivamente el Señor les da permiso y ellos lo hacen. Dice el texto. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Al lago y se ahogó. ¡Wow! Y tan pronto los demonios salen de la persona, 2000 o más, o 6000, salen y cada uno se mete a los cuerpos, a los cuerpos del cerdito, y los cerditos se vuelven locos. Y obviamente había un despeñadero, una montaña que tenía una caída, que daba al mar, al lago mismo, y se suben y, ¡fum!, y empiezan a caer uno por uno y los cerditos todos mueren ahogados. Impresionante eso. Ahora recuerden que no es raro, Satanás dice que vino a matar, robar y destruir, o sea que no estamos viendo algo que Satanás no quiera hacer, obvio, con el permiso de Dios. Y lo que ocurrió fue que finalmente hicieron caso. ¿Qué es lo increíble de la historia? Que salieron a la orden del Señor. Cuando Dios les dice salgan, salgan. Hoy en día la gente, algunas personas dicen que tienen el ministerio de liberación, de echar fuera demonios. Supuestamente en la Biblia eso no es un ministerio. No existe como eso. En la Biblia existe un don que se llama el don de sanidad. Y lo usan, lo alinean con ese don. Cuando una persona es echada fuera un demonio, es parte del don de sanidad. Porque normalmente la persona tiene afectado su salud por culpa del demonio que lo tiene poseído. Entonces se hace una sanidad en la persona. Por eso no se llama así en la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora,
Y si usted se encontrara hoy con un demonio, ¿qué podría usted hacer con él? Ahora, hay que dejar claro que puede pasar. Estamos en un mundo caído, con personas muy, muy, muy fuertes espiritualmente hablando, con gente abiertamente que adora a Satanás, y puede ocurrir, porque nos encontremos con personas endemoniadas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a empezar a reprender? Yo te reprendo en el nombre de Jesús, te ato al abismo, te echo al abismo, te ato y te llevo al abismo. No. Primero, es un acto de misericordia. Ore al Señor, porque esa persona está poseída y Dios dio permiso. O sea que fue la voluntad de Dios que estuviera poseída. 2, Señor, ten misericordia de esa persona, porque es la única forma que puede ser libre. Es un asunto de oración. Ten misericordia de esa persona. Y déjese guiar por el Señor. ¿Qué más hacer? Ahora no dije, ¿y si me compro un crucifijo, la cruz magnética, gran poder? No. Agua bendita extraída del río Bogotá. No. No. Usted necesita, es el Señor que lo guíe. ¿Qué hacer? ¿Qué posibilidades hay de victoria? Y la respuesta es todas. Pero pilas, no se ponga a hacer eso sin que Dios le haya dado la orden de hacerlo. Ojo con eso. Hubo un tipo en la Biblia que se puso a echar demonios sin permiso y ¿qué hizo el demonio? Lo dejó desnudo, lo sacó corriendo. ¿Ok? Eso se debe hacer únicamente bajo la dirección de Dios. Y hay que distinguir entre las personas que tienen un problema mental, que puede pasar, y para eso hay médicos y pueden detectar un problema mental, ojo, físico. No una cosa que me parece que tienen, no una teoría. Y otra cosa, cuando la persona no tiene nada físico, pero tiene un comportamiento como los que estamos describiendo, loco total. ¿Está claro eso? Entonces esto es un asunto de mucha oración. ¿Asusta? Claro, absolutamente. Pero es algo que un creyente en algún momento de su vida puede experimentar si el Señor quiere que uno lo experimente. Ahora, ¿hay victoria? Por supuesto. Pero ahora vayamos a la parte increíble de lo que ocurrió. Se mueren los cerditos, 2000 cerdos, y entonces los que apacientan los cerdos salen corriendo. Claro, después de ver que los cerdos que están cuidando, todos se ahogan, se suicidan. Eso fue un suicidio de cerditos, por decirlo de esa manera. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y entonces sale toda esa gente del Tintal a correr allá al Tintal. Mire, mire, ¿qué tal? Que es que mire, se murieron todos los animalitos. Y obvio, si usted va a llevar ese chisme por allá, ¿qué hizo toda la gente? Se vino para los sepulcros y para el despeñadero a mirar qué había pasado con su ganado, con su criadero. Y se vinieron todos los dueños y miraron, y dice el texto, el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio y tuvieron miedo. ¡Wow! Y aquí pasó algo increíble. Y vienen al sepulcro porque ellos no vienen por el, ojo, por el endemoniado. A mirar qué pasó con el, ellos vienen a mirar qué pasó con sus cerditos. Pero cuando vienen, se encuentran que a los pies de Jesús está el loco de los sepulcros. Perdón. El loco de los sepulcros es nada menos y nada más que un hombre que ellos conocían antes. Un amigo, un familiar, alguien que ellos habían tenido una relación con él por mucho tiempo, pero que hacía mucho tiempo no sabían de él, o sea, no habían podido tener contacto con él. Y el texto dice que lo encuentran en su sano juicio, en sus cabales, completamente sano, vestido, hablando normal. Entonces, por un lado, una felicidad muy grande de poder recuperar al muchacho, por el otro les entró una cosa que se llama miedo. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera uno de los dueños de los cerdos y le pasa eso a sus cerditos? Y llega allá y se encuentra con que en medio de todo lo que pasó, Dios hizo algo increíble con un familiar suyo. ¿Cuál sería su reacción? Tristemente, no fue la mejor, la que ellos tuvieron. Uno pensaría, uy, nos vamos a alegrar porque Dios hizo algo maravilloso.
qué chévere el poder de Dios, vamos a creer en Jesús, vamos a... No. El texto dice algo peor todavía. Dice el 36 que los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ahora, ellos cuando vieron al muchacho eso, se inquietaron. ¿Y qué pasó con el muchacho? Y la gente comunicativa del Tintal empezó a decirles, mire, lo que pasó fue esto, vino Jesús y tuvo poder y les contó a todos y ellos supieron la historia exacta. Y después de que usted escucha la historia exacta de un hombre tan poderoso como Jesús, no debería usted decir, uy, Jesús es impresionante, escuchémoslo, miremos, no debería ser así. Sí, pero no fue lo que pasó. Ocurrió algo terrible, versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió, o sea, se fue. ¡Wow! Y el texto dice que entonces la gente, todos empezaron a decir, qué miedo, Jesús por acá. Y mire la conclusión de ellos, Jesús es un problema. Tener ese hombre por acá es una cosa muy delicada. Porque si eso fue nomás así, mató 2000 animalitos, se murieron. Y nos va a reponer esa plática y esas cosas. Qué miedo tener una persona de esas por acá. Así que fueron donde Jesús, dijeron, háganos un favor, hermano, por favor, ¿usted por qué no se va? Coja su barquito y se devuelve con los muchachos. No lo queremos acá. Uy, ¿cómo es posible? A uno juzga mucho, ¿no? Dice, pero qué gente tan necia, ¿no? Jesús hace semejante cosa y estos vienen y lo rechazan. Pero así hacemos nosotros. Esa es la historia del ser humano. El Señor ha hecho un montón de cosas en la vida y muchas veces después de que Dios hace cosas, usted no lo quiere ni oír. No quieren saber nada de él. Se le corre, lo deja botado, no busca más contacto con él, simplemente chao, lo abandona. Esa es la historia de muchos. Así que no es raro lo que pasó ahí. Esta gente dijeron, Jesús es un problema, tenerlo cerca da miedo. En lugar de decir, oiga, tener a Jesús, qué chévere tener a alguien así, queremos conocerlo. Además, recuerden una cosa, ¿a qué vino Jesús? A salvar los que se había perdido. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Salvar al gadareno y ahí llegar a la ciudad y predicar el evangelio. Pero ahora, entonces, ¿el propósito de Dios no se pudo cumplir? Entonces, ¿se dañó el propósito de Dios? No. Dios usa todo. Todo para bien. Incluso el rechazo de la gente, Dios lo puede usar para bien. Y lo usó. El texto nos dice enseguida lo que pasó. Versículo 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Uy, espere. Increíble el texto. Entonces el hombre de quien se habían salido los demonios, dice el texto, le rogaba, le dijo, Señor, ahora, él estaba a los pies de Jesús y Jesús se iba a ir. Cuando echaron a Jesús, dijo, yo me voy contigo. La persona que conoce al Señor no se quiere separar de él. Uno que ve el poder de Dios, en este caso él estaba en la oscuridad de los demonios y ahora pasó a la luz. Pero fue lo mismo, el Señor dice que pasó lo mismo con nosotros, que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Todo lo mismo que le pasó al tipo nos pasó a nosotros. Pero este hombre entendió eso tan grande que Dios hizo y no se quería separar de él. Estaba a los pies del Hijo, llévame contigo. Pero extrañamente, esta vez Jesús le dice, no, quédese acá. Pero le dice algo todavía más extraño, vaya y cuente lo que pasó. Cuando usted lea la Biblia en los evangelios, la mayoría de las veces Jesús no va a decir eso. Jesús va a decir con algunos que lo sigan, sí. Y aquí le dice que no lo sigan. Y normalmente les va a decir que no cuente nada. Pero aquí le dice que cuente todo. Y uno dice, ¿y eso por qué? Bueno, el asunto es este. Cuando Jesús estaba en la región donde había judíos, los judíos estaban buscando al Mesías.
Y al Mesías, al que creyeran que era el Mesías, lo iban a convertir en rey. Siempre era la idea de ellos. Nuestro rey, nuestro Mesías. Jesús le decía cuando estaba en la región judía, no digan nada, porque la gente se va a alborotar, me van a querer nombrar rey y no es mi tiempo, dice el Señor. Pero ahora está en una región gentil. Los gentiles jamás lo nombrarían rey. Entonces le dice, entonces vaya y haga todo lo que cualquier creyente debe hacer. Vaya y evangelice. Usted es el responsable. Yo no puedo estar. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros. Yo no puedo estar en Bogotá físicamente, estoy en espíritu. Pero está usted. Yo a usted lo saqué de las tinieblas a la luz. Vaya y háblele a su familia y a toda la gente de su ciudad. Eso es lo que le está diciendo a él. Es la misma enseñanza para nosotros. Y eso es algo muy bonito. Por eso dice el texto que él le rogaba, le suplicaba, Señor, déjame estar contigo. Jesús dijo, no, no puedes estar conmigo. Tienes otra labor y ahí es donde viene el punto. Dios trabaja hoy en día, señores, a través de nosotros. Dios quiere que usted y yo vayamos y hablemos a los demás de lo que Dios ha hecho. Ahora, miren lo interesante de la forma de lo que Dios le pide a este hombre. Versículo número 39 dice, cuenta. No le dijo, tómese unos cursitos de teología para aprender qué decir. No le dijo eso. Le dijo, solamente vaya y cuente lo que yo hice. Dígale, mire que conocí a Jesús y Jesús hizo esto en mi vida. Ese es evangelismo. Una forma de evangelismo. ¿Dios ha hecho cosas en su vida? Pues el Señor está pidiendo, vaya y cuente. Cuente a su familia, primeramente. Su familia. Cuéntele, mire lo que Dios ha hecho en mi vida. Solo cuente. Vaya, cuéntele. Mire lo que el texto dice acá. El tipo dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice que el tipo obedeció, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y él hizo caso. Él fue a la ciudad y se convirtió ya era un ex endemoniado. El ex endemoniado ahora es un misionero a su pueblo. Cada persona que ha sido libre, nosotros somos misioneros por derecha, estamos llamados a hablar a otros de nuestro pueblo y los que no son nuestro pueblo. Estamos llamados a hacer misiones. Dios tuvo un hijo y fue misionero, se llamó Jesús. Así de sencillo. Y todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Por eso el texto dice claramente que Jesús le dijo, hermano, yo no voy a estar, pero está usted. Y usted me tiene a mí. Ahora usted va a hablar por mí. Vaya y hágalo. No dice si iba a tener resultados o no. Solo le dice, hágalo. Lo mismo que pide el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio. No le dice si van a obtenerlo, si le va a ir bien. Solo vaya y hágalo. Así es el punto. No es más allá de eso. ¿Está claro eso, señores? Por eso hoy tiene que usted preguntarse qué le está impidiendo que haga la voluntad de Dios específicamente en esa área que hoy estamos estudiando. ¿Por qué no está llevando el mensaje? Dios no ha hecho grandes cosas en su vida, sería la pregunta que usted tendría que hacerse. ¿Dios no ha hecho grandes cosas en su vida? Wow. Vaya, cuéntelas. Es todo lo que el Señor está pidiendo. Ese es el Dios que está. Eso quiere decir algo espectacular para nosotros. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso que puede controlar las tempestades como la semana pasada, tenemos un Dios que gobierna sobre el mundo espiritual, es soberano, decide qué hacer. Eso es un Dios fantástico. Pero tenemos un Dios también que en su infinita misericordia cree que usted y yo podemos ser instrumentos de su gracia para llevar el evangelio a otros. Y lo hacemos. Y eso es lo que nos está mandando. Por eso al salir de acá, la enseñanza, más que asustarse esta noche cuando usted duerma y apague esa luz, se acuerde, ay, hablamos de demonios hoy. Nada, no se asuste por eso. No pasa nada. Si empieza a oír un ruido, en serio, si les llega a pasar algo, simplemente ore en su mente, diga, Señor, tú estás conmigo. Ya. Y siga orando y descanse tranquilo. No le pare bolas a eso. Más bien, ore al Señor, dígale, ayúdame a pensar dónde voy, a cumplir con ese mandato de contarle a la gente lo que tú has hecho conmigo. Que ellos sepan, que ellos conozcan, ellos tienen que saber igual que nosotros. De eso se trata esto. Por eso quiero animarlos que a través de esta historia, ustedes
que todos entendamos que toca ir a hablarle a la gente, que todo esto que ha ocurrido tiene una finalidad. Y esa finalidad es que usted es el instrumento de Dios en esta tierra. Vaya y haga su parte. Dios lo va a ayudar. No importa si hay resultados, al Señor no le importan, los resultados son del Señor. Aquí no dijo, y te garantizo que tendrás resultados. No. Le dijo, vaya solamente y cuente. Yo hago el resto. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios pueda de verdad ayudarnos y solo les digo que se vayan pensando en su mente la clase de Dios, lo grande, lo poderoso. Primero, que estén seguros, Jesús es Dios. No hay la menor duda de eso. Y lo más increíble, ese Dios habita en usted, está en su vida. Entonces déjelo que trabaje para que tenga una vida victoriosa, una vida que lo glorifique y que lo exalte. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, pongamos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu poder sobre el mundo espiritual. Te damos gracias porque podemos tener confianza, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, que eres soberano sobre cada cosa que ocurre. Te damos gracias porque increíblemente, Señor, aunque te fallamos en tantas maneras, tu cuidado es inmenso, Señor, por tu misericordia y tu amor. Te pedimos por todas esas personas que por una otra razón, Señor, están poseídas o influenciadas en gran manera por Satanás. Ten misericordia de ellas, te lo rogamos. Te pedimos que hagas la obra como solo tú y nadie más que tú puede hacer. Pero también te pedimos por nosotros, que hemos sido liberados, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, para que podamos hacer el papel que tú nos mandaste a hacer, Señor. Ayúdanos a no tener miedo, sino a contar, Señor, como lo dice el texto. Cuán grandes cosas has hecho. Y a esperar que tu mano preciosa se mueva y haga la obra en tanta gente que lo necesita. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, lo que hemos hablado y pedimos nos ayudes a llevarlo a cabo en Cristo Jesús. Amén y amén.